estas células mieloides reconocían estos PAMs a través de receptores de membrana. Y estos receptores son de 3 tipos, ¿vale? Que son los que vemos representados en la gráfica. Por un lado tenemos los Toll-like receptors, por otro lado tenemos los receptores de lectina tipo C y luego tenemos otro complejo de receptores de proteínas galectina. Los más importantes en el caso de hongos eran los Toll-like y sobre todo los receptores de lectina tipo C, sobre todo de Ectin-1, ¿vale? Que luego ya lo veremos. Entonces, la célula mieloide, al reconocer este PAM, activa una vía de señalización intracelular que va a parar al núcleo activando factores de transcripción que producen citoquinas y quimioquinas, que hemos dicho que serán las importantes para reforzar el sistema inmunitario innato y a la vez diferenciar al linfocito T helper, ¿vale? ¿Y qué pasa en la inmunidad adaptativa, que sería como la otra rama? Pues que digamos que ya tenemos este linfocito TCD4 activo porque le han presentado a su antígeno y a partir de aquí este linfocito se diferenciará en diferentes T helpers, ¿vale? Esta diferenciación viene condicionada por las interleuquinas que se produzcan dependiendo de la vía de señalización que se active, con lo cual hay múltiples vías de señalización que vienen activadas por múltiples receptores, ¿vale? Cada citoquina que se produzca creará un ambiente que diferenciará un T helper en uno o en otro. Los más importantes en el caso de la infección fúngica son el T helper 1 y el T helper 17. El T helper 1 se diferencia por la interleuquina 12 y el 17 normalmente por la 1 beta, la 6 y la 23, ¿vale? Entonces, este T helper tipo 1 va a crear interferón y el interferón sería un importante potenciador a la hora de aclarar el hongo, ¿vale? Activará mucho la fagocitosis. Y luego el TH17 lo que hará generalmente será producir interleuquinas 17 y 22 que reclutarán a su vez más neutrófilos. Entonces, aquí vemos que todo va muy dirigido a aclarar el hongo, ¿no? Pero luego nos encontramos que existen también el T helper 2 y las T reguladoras. ¿Y estas para qué sirven? Pues estas sirven para controlar la acción que hacen las otras dos. Digamos que limitan su acción, las inhiben y regulan de alguna manera. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué si yo tengo un hongo que yo quiero destruir, no activo todo el rato TH1 y TH17? O sea, ¿por qué tengo que regular esto? Pues por la parábola que hemos dicho al principio, para no pasarnos con el daño que hace la respuesta inmune en el tejido, ¿vale? Para tolerar, digamos así, un poco el hongo y mantener este equilibrio. Y ahora vamos al lado del hongo. El hongo, hemos dicho que tiene que convivir, a veces tenemos que tolerarlo en nuestro cuerpo porque es un comensal, entonces tiene que tener ciertos factores de virulencia para poder sobrevivir en nuestro cuerpo. Y uno de los factores de virulencia más importantes es la termoestabilidad. La mayoría de hongos, que hay muchísimos, son hongos que no pueden replicarse a temperaturas altas, que no son termoestables. Entonces, los hongos que vamos a ver sí que lo son. Se pueden replicar a altas temperaturas, a más de 37. Y este es su primer factor de virulencia, ¿vale? Y luego tenemos otros múltiples factores que son muy interesantes y que dependen de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Cándida, veremos que es una levadura, pero que es dimórfica, puede pasar a ser también IFA, y cuando es IFA, lo que hace es que oculta sus PAMs, ¿vale? Los oculta de manera que el sistema inmunitario innato no puede reconocerlos. Esto es un mecanismo que tiene. En el caso de aspergilosis, por ejemplo, tenemos que el tamaño de sus conidias es muy pequeño, entonces puede llegar al alveolo sin ser captado por las células epiteliales, ¿vale? Y también en fase de conidia se recubre de una capa de hidrofobinas que impiden el reconocimiento también de sus PAMs. En el caso de pneumocistis puede incluso cambiar la expresión de sus glicoproteínas y así no ser reconocido. Y otros hongos intracelulares como blastomices pueden inactivar con sus factores de virulencia los PRR que hemos mencionado antes. Y luego tenemos a criptococo, que sería como el caballo de Troya de la inmunidad fúngica, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una cápsula que recubre todos sus PAMs, de manera que es prácticamente imposible reconocerlo por el sistema inmunitario innato. Bueno, pues ahora que hemos planteado un poco este sistema inmunitario y este hongo, podemos comprender que existe una amplia variabilidad de huéspedes. Por un lado tenemos los huéspedes clásicos, los que conocemos todos, ¿no? La infección por VIH con CD4 bajos, pacientes que reciben quimioterapia mieloablativa, receptores de trasplante y todo lo que son las inmunodeficiencias primarias.
Pero además ahora tenemos huéspedes nuevos. ¿Por qué? Porque hay un aumento del uso de terapias biológicas dirigidas contra marcadores de inmunidad específicos y luego tenemos también las infecciones virales que luego veremos por qué tienen riesgo de infección fúngica invasiva. Bueno, si no me ahogo, voy a intentar repasar una por una estas infecciones, ¿vale? Desde un punto de vista del sistema inmunitario y desde un punto de vista del hongo. Empecemos por la candidiasis. En el caso de la candidiasis, todos sabemos que Cándida es un colonizador de la piel y de las mucosas. Habitualmente Candida albicans es el principal, pero también tenemos Candida no. Candida no albicans. Entonces, esta Cándida normalmente hemos dicho que coloniza, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, como son, por ejemplo, una ruptura de mucosas o como son, por ejemplo, una alteración del sistema inmunitario, este equilibrio se romperá y esta cándida es capaz de adquirir mayores factores de virulencia. En función de cómo sea la alteración de la respuesta inmune y cómo sean estos factores, esta cándida será más invasiva o menos invasiva. Cuando esta cándida es poco invasiva, hablaremos de una candidiasis mucocutánea y esto vendrá dado por un sobrecrecimiento de cándida, pero cuando esta cándida adquiera muchos más factores de virulencia, se volverá invasiva, podrá invadir el epitelio, llegar a sangre y diseminar a tejidos y estaremos hablando de una candidiasis invasiva. ¿Y cándida qué mecanismos tiene para, digamos, evadir el sistema inmunitario? Pues uno de los más importantes es que es dimórfica. Cándida es un organismo, es una levadura unicelular, pero en ciertas circunstancias puede pasar a ser pluricelular y convertirse en una hifa, ¿vale? Y cuando esto lo hace, es mucho más invasiva, como veremos. También tiene capacidad de adhesión. Tiene adhesinas, que estas adhesinas lo que hacen es que se unen a las células epiteliales y facilitan su invasión. No todas las cándidas tienen las mismas adhesinas, ¿vale? Y estas adhesinas también aumentan el riesgo de poder hacer un efecto biofilm creando una matriz extracelular. Entonces, con esto entendemos que algunas cándidas, al tener menos adhesinas, tendrán menos riesgo de biofilm. Por ejemplo, albigans y glabrata tienen mucha adhesina, entonces tienen más riesgo de hacer efecto biofilm y engancharse. Por eso siempre en las candidiasis de glabrata decimos que rápidamente se retiren dispositivos. Y luego tienen el factor de virulencia, que es la invasión. Esta invasión, que la hacen o bien por penetración activa o bien por endocitosis, solo la tienen en figura de hifa, no la tienen en figura de levadura, ¿vale? Y a partir de aquí pueden evadir, pueden hacer diseminación por la evasión inmunológica que tienen. En fase de levadura pueden ocultar sus PAMs para que no sean reconocidos por los PRR, ¿no? Y también pueden secretar enzimas como la candida lisina que destruyen todos los reactivos que nosotros tenemos para destruir algo. Y así es como evaden la fagocitosis. También hay mecanismos de resistencia, pero en esta presentación no entramos. Entonces, vamos a ver cómo se reconoce esta cándida, ¿no? Pues nosotros ya hemos hablado de que existe esta inmunidad innata, estas células mieloides, que tienen receptores que nos van a reconocer a la cándida. Y estos receptores son principalmente estos dos en el caso de cándida, los toll-like receptors y la adectina 1. Los toll-like receptors serán más importantes en la candidiasis invasiva y la adectina 1 será más importante en la candidiasis mucocutánea. Vamos a verlo un poco más de cerca. La candidiasis mucocutánea ya hemos dicho que es el sobrecrecimiento de esta cándida a nivel de mucosas y en esta fase todavía estamos ante una cándida poco patógena en forma de levadura. Y en esta situación hemos dicho que lo importante es la inmunidad adaptativa, pero tenemos que pasar antes por la innata para llegar a la adaptativa, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues estas células mieloides lo que hacen es reconocen los PAMs que hay, en este caso glicanos que hay en la cándida y activan la vía de los receptores de lectina tipo C, en este caso de CTIN1. Entonces se activa una vía de señalización intracelular, se activa este complejo que es el CART9, MALT1 y BCL10 y este complejo activa factores de transcripción intranucleares que producen citoquinas. Esto digamos que es un mero trámite, aquí lo que nos interesa es crear la citoquina, ¿vale? Y esta citoquina va a ser la IL-6 y la IL-23. Y estas dos citoquinas, ¿por qué son importantes? Porque estas citoquinas lo que van a hacer es ir a parar al linfocito TCD4, ¿vale? Y lo van a diferenciar. Tienen receptores y lo van a diferenciar en un TH17. Y este TH17 es el importante aquí.
¿Por qué? Porque este TH17, por otras vías de señalización, que son el JAK y el STAR, van a crear interleuquinas, que van a ser la 17 y la 22. ¿Y por qué son importantes estas interleuquinas? Pues porque la 17 tiene un receptor en la célula epitelial que te crea péptidos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de cándida a este nivel. Y el E22 lo que hace es que tiene otro receptor en la célula epitelial que te repara la célula epitelial. Entonces aquí ya tenemos un mecanismo para actuar en cándida a nivel cutáneo y de mucosas. Y ahora podemos entender cuáles son los factores de riesgo para una candidiasis, ¿no? Pues evidentemente todos aquellos que tengan que ver con un déficit del CD4-TH17 o sus interleuquinas. Uno serán los VIH que tengan CD4 bajos, luego las inmunodeficiencias con estas vías que hemos visto de señalización intracelular y los monoclonales que actúan en IL-17, ¿vale? Bueno, vamos a por la candidiasis invasiva. En esta fase ya hemos dicho que cándida adquiere ciertos factores de virulencia, ¿vale? Que puede atravesar la barrera y invadir sangre e ir a tejidos. Y en esta situación lo importante va a ser la inmunidad innata, ¿vale? Antes era la adaptativa, aquí es la innata. Y la vía que se activa en este caso, cuando la célula mieloide reconoce a la cándida, será la vía de los toll-like receptors, ¿vale? Esta vía de los toll-like receptors activará una cascada que es la MIT88 y esto producirá citoquinas y producirá quimioquinas. Las quimioquinas sirven para reclutar más células mieloides fagocíticas y las citoquinas sirven sobre todo para activar estas células mieloides fagocíticas. Y en este caso las citoquinas que se van a crear van a ser TNF-alfa y L4. Y aquí lo que tenemos que entender es que todo lo que pase a partir de ahora es para activar la inmunidad innata. Y todo va dirigido a activar al macrófago, a reclutar y activar, el neutrófilo, para activar y reclutar neutrófilos. Porque el neutrófilo es un gran destructor del hongo. Pero al neutrófilo se lo tienes que dar un poco dado, ¿vale? No es como una célula dendrítica o un macrófago. Le tienes que dar las cosas un poco hechas. ¿Y cómo se las das hechas? Pues TNF-alfa lo que hace en este neutrófilo es generar una serie de receptores en toda su cobertura, digamos, ¿vale? Que son todos los receptores que veis aquí en el neutrófilo, ¿vale? Y estos receptores son de dos tipos. Hay unos que son receptores para quimioquinas, que digamos que lo guían al lugar de la infección, y otros receptores que son activadores, como TNF-alfa en este caso, que lo activan. Y activan las tres maneras que tenemos de matar al hongo, que son las que hemos mencionado al principio, que son tres. La fagocitosis, la netosis, la degranulación. La netosis consiste en que libera DNA con enzimas proteolíticas que atrapan al hongo y lo destruyen. Y la degranulación de neutrófilos es la generar vesículas que también atrapan al hongo y lo destruyen, ¿vale? Y esta no es la única manera que tenemos de destruir el hongo en este punto, pero es la más importante. Luego tenemos, por ejemplo, los natural killers, que son los que vemos aquí, que tienen receptores de citoquinas, que lo que generarán será el factor de crecimiento de neutrófilos y prolongan la vida media del neutrófilo, o sea que prolongan su vida para que vaya destruyendo a más hongos. Y luego tenemos otras células, ¿no? Como son los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Los monocitos también hacen cierta fagocitosis, pero sobre todo ayudan a la natural killer a que prolongue la vida del neutrófilo. Y los macrófagos, las células dendríticas, son un poco multitasking, te lo hacen todo. Y una de las cosas que hacen es fagocitar también. Los macrófagos pueden fagocitar de la misma manera que los neutrófilos. Y las células dendríticas, aquí lo interesante es que esta IL-4 que habíamos producido al principio induce en la célula dendrítica la producción del DC-SINE, que es un receptor. Este receptor no deja de ser un receptor de lectina tipo C que ayuda en el reconocimiento de los hongos y en su destrucción, ¿vale? Entonces, bueno, sabiendo esto podemos ya entender un poco cuáles son los factores de riesgo para una candidiasis invasiva, que son sobre todo aquellos defectos de estas células mieloides fagocíticas, ¿no? La neutropenia, el uso de corticoides, los trasplantados, las inmunodeficiencias primarias y también las alteraciones de la barrera, ¿no? Que permiten que la cándida invada, ¿no? Todo lo que son catéteres, cirugías. Bueno, vamos a por
Vamos a por la aspergilosis pulmonar invasiva, ¿vale? En el caso de la aspergilosis es un hongo filamentoso que normalmente se encuentra en la tierra, ¿vale? En productos de degradación, en las plantas. Y lo que hace Aspergillus fumigatus, que es el más típico, ¿no? Es que libera conidias, también llamadas esporas. Estas conidias o esporas las inhalamos y si no son captadas por las células epiteliales del tracto respiratorio, llegan al alveolo, ¿vale? Allí en el alveolo lo que hacen es que germinan, se convierten en hifas, invaden el epitelio, llegan al vaso y hacen la conocida angioinvasión. Entonces, ¿qué factores tiene Aspergillus para poder, digamos, evadir el sistema inmunitario? Pues dos de los más importantes que hemos dicho es el tamaño de sus conidias, que permite que lleguen al alveolo, y también su termoestabilidad, ¿vale? Entonces, aquí los mecanismos de evasión diferirán en función de si este Aspergillus está en forma de conidia o en forma de hifa. En forma de conidia, lo que tiene es una capa que la recubre, que es una capa hidrofóbica, que está hecha sobre todo de rota y de melanina, que lo que impide, o sea, la cubre para impedir que sea reconocida por el sistema inmunitario, y a la vez es antiadherente para evitar que se enganche todo lo que es el tracto respiratorio. Y luego ya cuando germina y se convierte en hifa, sí que es verdad que pierde esta capa, con lo cual ya puede ser reconocido por el sistema inmunitario, pero adquiere otros factores de virulencia, como son la adhesión y la penetración activa hacia los vasos. ¿Y cómo lo hacemos para evitar esta invasión de Aspergillus? Pues, como siempre, para empezar tenemos la inmunidad innata. Y aquí tenemos que los receptores serán un poquito más complejos. Tendremos tanto receptores de membrana como receptores solubles. Entonces, si nos centramos en los receptores de membrana, vemos que son los de siempre, ¿vale? Los receptores Toll-like y los receptores de lectina tipo C. En los receptores Toll-like se activará la misma vía, la MIT88, y esto producirá un montón de interferones, aparte de otras citoquinas y quimioquinas que son las que vemos en la tabla, ¿vale? Y luego los receptores de lectina, en este caso Dectin 1 y Dectin 2, Dectin 1 reconocerá glicanos y Dectin 2 reconocerá galactomananos. Aquí se activarán una serie de vías de señalización que también producirán citoquinas y quimioquinas. Y aquí me detengo un segundo para explicar qué es esto del inflamosoma, ¿vale? Nosotros en Cándida hemos visto esta vía, es que no tengo puntero, hemos visto esta vía, que es la importante, ¿vale? Pero en este caso en concreto es muy importante tener preparada la interleuquina 1 beta, luego veremos por qué. Pero es muy importante tenerla, y para tener 1 beta tenemos que pasar, digamos, por dos peajes. El primer peaje que tenemos que pasar es activar esta misma vía que teníamos en Cándida, pero el segundo peaje es activar la vía del NLRP3, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando activamos el primer peaje se produce lo que sería la prointerleuquina, y cuando activamos la vía del inflamosoma produciremos caspasa, que hace esta prointerleuquina activa, ¿vale? Y ahora veremos por qué esto es importante. Ay, perdón. Y luego tenemos, la parte de los receptores solubles, que son sobre todo las colectinas y las pentraxinas. Y en este caso hay receptores solubles porque lo que hacen es que captan las conidias y las marcan, por así decirlo. O sea, le hacen más fácil al sistema inmunitario reconocer las conidias, las marcan de alguna manera y las opsonizan. Y ahora veremos cómo actúa esta inmunidad innata, ¿no? Aquí, igual que en la candidiasis invasiva, todo va a parar a otra vez el reclutamiento de células mieloides para fagocitar el hongo, sobre todo neutrófilos. Aquí todo lo que vamos a ver será para reclutar células mieloides. Y este reclutamiento va en olas, ¿vale? La primera ola, que es la que vemos en la diapositiva A, se trata de que el macrófago, cuando ha captado esta célula, esta conidia en germinación, porque ya la ha detectado, producirá la interleuquina 1 beta, que es la que hemos dicho que es tan importante. Y esta interleuquina 1 beta lo que va a hacer es activar la célula epitelial del alveolo. Y esta célula epitelial no hace más que crear quimioquinas. Y estas quimioquinas reclutarán neutrófilos a la fiesta. Entonces, esta sería la primera ola. En esta primera ola vemos que hay un reconocimiento fúngico, un crosstalk, o sea, una relación entre la célula epitelial
y el macrófago y un reclutamiento de neutrófilos. Y luego nos vamos a la segunda ola. En esta segunda ola tienen más peso las células dendríticas. Y estas células dendríticas, lo mismo, reconocen a este hongo y esta vez a través de la vía del Toll-like receptor producirán interferones. Y estos interferones son muy importantes porque estos interferones amplían la respuesta inmune. ¿La amplían de qué manera? Pues, por un lado, reclutando con quimioquinas muchas más células mieloides, pero por otro lado, las activan. Son capaces de mejorar la función de los neutrófilos. Y aquí es cuando vamos ya a parar a la tercera ola, que esta tercera ola ya es como una comunicación entre todas estas células. Por un lado tenemos los macrófagos alveolares, por el otro lado tenemos las células dendríticas que son ahora ya profesionales de crear interferones, y por el otro lado tenemos los neutrófilos reclutados. Y aquí todo va a ir a mejorar la función del neutrófilo para destruir al hongo por las tres maneras que ya hemos dicho. Con lo cual ya entendemos por qué la neutropenia es tan importante en la aspergilosis. No solo hay una inmunidad innata, ¿vale? También hay una inmunidad adaptativa que también es importante. Y es que mientras toda esta fiesta ocurría en el macrófago, ¿vale?, la célula dendrítica ya se ha ocupado de ir al ganglio, activar a su linfocito T y decirle que necesita ayuda, ¿no? Y este ganglio, este linfocito T, con el ambiente citoquímico que tiene, se diferenciará en los diferentes T-helpers, que hemos dicho que el más importante va a ser el 1 y el 17. Estos TH1 producirán interferón, que ya hemos visto que amplía la respuesta inmunitaria, y TH17 produce interleuquinas que reclutan más neutrófilos, ¿vale? Y aquí lo interesante es que ya hemos dicho que también tenemos que regular esto para que no se vaya de madre. Y TH2 en este caso, por circunstancias, activa el linfocito B y produce la inmunoglobulina E. Entonces podemos entender por qué gente, por ejemplo, en continuo contacto con un ambiente de aspergillus puede llegar a tener una aspergilosis broncopulmonar alérgica, porque se activa demasiado la vía del TH2. Y bueno, ahora entendemos un poco por qué estos huéspedes son tan susceptibles, ¿no? Tenemos los clásicos, todo lo que sea un déficit de fagocitosis nos va a conducir a una aspergilosis, ¿no? Una neutropenia, sobre todo profunda y larga, uso de corticoides, trasplantados, la enfermedad granulomatosa crónica. Pero aquí tenemos como dos nuevos huéspedes, ¿no?, que son los que hemos mencionado un poco al principio, que son los pacientes que tienen infección por virus y los pacientes, por ejemplo, con biológicos, en este caso inhibidores de tirosinquinasa de Bruton. Vamos a ver por qué ocurre esto, de la infección por virus. Este es un gráfico y aquí lo que se ve es que en el caso de los virus se ha visto que producen mucho daño en el epitelio y en el endotelio, ¿vale? En el caso del virus influenza hay un daño epitelial de lo que sería el epitelio respiratorio muy importante y ya desde el inicio. O sea, cuando tenemos un paciente con una alta carga viral, con una neumonía en la UCI, hay mucha destrucción del epitelio de forma inmediata. Eso facilita la entrada de aspergillus y la invasión, con lo cual estos pacientes vamos a ver que la aspergilosis la hacen muy temprana y puede llegarse a detectar galactomanano por esta destrucción tan rápida. En el caso del COVID no es tan así. En el caso del SARS-CoV-2, la destrucción no es tanto del epitelio, sino hay más una destrucción del endotelio más lenta, con aumento de la permeabilidad. Y esto va a hacer que estos pacientes ingresados sobre todo en UCI con una neumonía por COVID, la aspergilosis nos la encontremos un poquito más tarde, ¿vale? Y a veces incluso sin detección de galactomano. Y en cuanto a los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, estos inhibidores, cuando salió, que son por ejemplo ibrutinib, acalabrutinib, todos estos, cuando salió el primer ensayo se vio que había un aumento del riesgo de aspergilosis pulmonar invasiva, pero no se entendía muy bien por qué, porque esta tirosinquinasa de Bruton, que no deja de ser una IgM en un receptor de membrana, estaba situado sobre todo en el linfocito B, y yo en toda la presentación os he hablado muy poco del linfocito B. Entonces no se acaba de entender. Pero luego se vio que esta tirosinquinasa de Bruton también está en los macrófagos alveolares, y ya hemos visto lo importantes que son, con lo cual aquí tenemos un poco el factor de riesgo. Bueno, en cuanto a la mucormicosis, una diapositiva, no me voy a extender mucho más. La mucormicosis es una enfermedad producida por el orden de los mucorales, lo más frecuente es Rhizopus, es un hongo también que se inhala
y que produce una afectación sobre todo orinocérebral o pulmonar. Produce sería como una citoquina con la mucormicina, ¿vale? Que hace mucha destrucción tisular y hace mucha angioinvasión y necrosis. Por eso la característica afectación que tiene mucor. Entonces, el sistema inmunitario frente a mucor es muy parecido al sistema inmunitario frente a Aspergillus, con lo cual los factores de riesgo van a ser los mismos, ¿vale? Pero aquí tenemos un factor de riesgo especial, que es la diabetes o la cetocidosis diabética, y voy a intentar explicar por qué. En los pacientes con diabetes o cetocidosis diabética hay un especial riesgo de mucormicosis rinocerebral, mientras que en el otro perfil de pacientes más la afectación pulmonar. ¿Y esto por qué ocurre? Pues es curioso porque en el caso de una cetocidosis tú tienes mucha glucosa, hierro y cetonas en sangre, ¿vale? Y este hierro, glucosas y cetonas en sangre lo que hacen es inducir la producción de un receptor a nivel de la mucosa nasal, que es un receptor regulador de glucosa. Y este receptor se llama GRP78. Este receptor solo se produce a este nivel, no se produce más abajo, ¿vale? Con la mala suerte de que mucor tiene la habilidad de crear también un receptor que se engancha a este, que es el COT-H3. Entonces, al unirse el COT-H3 con este receptor regulador de glucosa, facilita la entrada de mucor, la invasión de mucor y de aquí la afectación rinocerebral que produce mucor. Esto Aspergillus no tiene la capacidad de crear este receptor y por esto no hace tanta afectación a este nivel. Y en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos, ¿por qué ocurre a nivel más pulmonar? Pues porque existe otro receptor, que es el receptor de la integrina, que está situado en las células alveolares más, alveolares, y mucor también tiene un receptor para él, que es el COT-H7. Y a partir de aquí, pues lo mismo, se engancha y invade, ¿vale? Y un poco por eso el tema de la cetocidosis. Y en cuanto a hongos intracelulares, solo voy a hablar de criptococo, ¿vale? Por lo interesante que es criptococo en el sentido del sistema inmune. Criptococo es una levadura, las especies así más patogénicas serían el Neoformans y el Guti, y produciendo afectación sobre todo pulmonar y luego meningia, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues de la misma manera. Son inhalados, llegan a los alveolos, invaden el torrente sanguíneo, atravesan barrera hematoencefálica y hacen meningitis. Y lo interesante del criptococo es que está envuelto por una cápsula, todo él, que oculta todos los receptores. Con lo cual es muy difícil detectar criptococo. No imposible, pero muy difícil. Entonces, cuando criptococo llega a los alveolos, es detectado por los macrófagos alveolares. ¿Y estos macrófagos alveolares qué van a hacer? Pues, por diferentes cascadas, generan IL-12. IL-12 activará el linfocito TCD4 y lo diferenciará en TH1 y TH1 producirá interferones que irán a parar otra vez a este macrófago, potenciando su efecto. ¿Qué pasa? Que aquí el macrófago, que tiene ya fagocitado, digamos, a criptococo, le es muy difícil destruir a criptococo, porque criptococo puede sobrevivir, por eso es un hongo intracelular, puede sobrevivir dentro del macrófago, inhibir los reactantes de oxígeno y por eso es un hongo tan agresivo. Y ahora entendemos también los factores de riesgo para una criptococosis, ¿no? Todo lo que serían afectación de la inmunidad celular y también afectación de estas vías de interferón y estas vías del JAK-STAT. Y aquí una imagen de una criptococosis. Hace poco tuvimos una en la UCI, un VIH. Y luego ya,